Es martes, es por la noche y todos los martes por la noche tenemos nuestro debate de actualidad. Vamos a intentar tratar y hablar pues prácticamente de uno de los temas que más está preocupando a cierta parte de los españoles, como es, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro primer tema de debate es la ley de educación. Y ya hablábamos la semana pasada que de momento, bueno, pues con la huelga general, al parecer el gobierno de la nación había de momento pues parado esa ley, pero en cuanto se pasó el chaparrón aprovechó para aprobarla. Esta noche nos acompaña José María Jiménez. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña Mario Cañamares. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y nos acompaña Isabel Viña. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. José María, la ley de educación, al parecer el gobierno, bueno, pues de momento la dejó parada ahí porque estaba en plena huelga general de la educación, pero ha pasado una semana y se aprobó. ¿Qué te parece esa ley de educación? Bueno, yo no creo que el gobierno la dejara parada por que existiera o dejara de existir una manifestación. Una huelga general. A ver, una huelga general de la enseñanza. Vale. Yo no creo que ese fuera el motivo. El gobierno la aplazó por una serie de temas, que además dijo que si era un tema referente a los repartos en las financiaciones y demás, y ahora la ha sacado adelante. Lo que está claro es que el sistema educativo en España no funciona, no es que lo diga yo, es que lo dice cualquier dato. El informe PISA, dentro del informe PISA, nosotros, que es un informe que se realiza para ver, por así decirlo, lo bien clasificado que estamos a nivel educativo, somos de los peores en todas las cosas. Las leyes que hemos tenido en España, al menos desde el inicio desde la restauración de la democracia para aquí, está súper demostrado que no ha funcionado ninguna, y lo que está claro también es que algo hay que hacer y alguna medida hay que adoptar. ¿Será buena o será mala? Pues no lo sé, luego entraremos en materia, lo discutiremos y supongo que cada uno tendremos nuestra opinión. Lo que está claro es que algo había que hacer. Mario Cañamares, ley de educación, el gobierno la ha aprobado, ¿qué te parece? Vamos a ver, yo creo que algo había que hacer, porque lo que sí es cierto es que no las encuestas, sino las revisiones de la situación de la educación en España era prácticamente, hemos quedado, o que estábamos como casi como la canción de Eurovisión, los últimos de los últimos, y entonces pues eso es incontestable. Ahora, yo creo que la ley esta del gobierno tampoco ha cambiado. Yo creo que, fíjate, se ha quedado hasta un poco corta en algunas cosas, o por lo menos habría que haber, a mi criterio, y luego debatiremos, pero algo que había que hacer, por supuesto que sí. El problema, lo de la huelga, es que yo creo que está implícito otras connotaciones económicas, sociales, pero no solamente de reforma de la educación, que lo que sí está metido es que, ahora, luego nos extendemos un poco en el tema. Vamos a conocer la opinión de Isabel Viña al respecto de la ley de educación, la llamada LOMCE, que se aprobó el pasado viernes. Pues la verdad que el pasado viernes, para cualquier persona que apueste y esté 100% a favor de la educación pública de verdad, pública de todos y para todos, fue un día triste, personalmente para mí como socialista y como miembro de la Asociación de Padres El Padre Acosta del Instituto Emperador Carlos. Simplemente porque creo que es una contrarreforma educativa que nos lleva otra vez al pasado, una ley segregadora, una ley en contra de los derechos laborales del profesorado, una ley en la cual la nota de religión va a volver a contar para hacer media y para poder acceder a becas, que es casi todavía peor, una contrarreforma sin debate, sin diagnóstico previo y que realmente consolida los recortes. En definitiva, una contrarreforma, vuelvo a repetir, segregadora, una carrera de obstáculos preparada para condenar al fracaso a los hijos e hijas de la clase trabajadora. En definitiva, los hijos y las hijas de la clase trabajadora no van a poder subir, no van a poder adquirir los mismos conocimientos porque no van a poder tener el nivel económico para poder acceder a ellos. Está claro que es una ley elitista, es una ley que intenta separar, vuelvo a repetir, a la clase trabajadora de poderse preparar, de la opción de poder acceder a la universidad, y por lo tanto creo que es una ley de la cual nos vamos a arrepentir y vamos a ver el funcionamiento de la misma, lo cual también he de decir que es la 7ª ley de educación que se hace dentro de la democracia
y en lo que creo que estarán de acuerdo mis contertulios. Creo, además, estoy totalmente convencida que ya se acabó, que ya basta de que cada vez que un gobierno suba al poder nos cambie la ley de educación. Vuelvo a repetir, y no es la primera vez que lo digo, que tanto la ley de educación como la sanidad, educación y sanidad públicas debería de ser un pacto de mínimos, debería de ser algo universalizado entre todos los poderes y entre todos los partidos políticos para no estar jugando con ella y estar cambiándola cada 2 por 3. José María, te veo que estás anotando ahí muchos matices de lo que ha dicho, no sé si Mario, pero sí, cuando menos, Isabel. No, hombre, yo entiendo que Isabel ha hecho un discurso que es el discurso que está haciendo la izquierda en este país. Hombre, como personas de izquierdas y orgullosa que estoy de ello. No, sí, pero se te ha olvidado decir una cosa. En este país ha habido 7 reformas educativas. Sí, sí, lo acabo de decir. Pero no es menos cierto que todas han sido auspiciadas por el Partido Socialista. En este país, el fracaso escolar que actualmente tienen los alumnos de este país es por obra y gracia de las reformas y de las leyes educativas que ha tenido y que ha hecho el Partido Socialista. Y si quieres, primero hablamos de datos y luego hablamos de opiniones. Dato: en el 1985, gobernando Felipe González, la LODE. En el 1992, gobernando Felipe González, la LOCSE. En el 1995, gobernando Felipe González, la LOPEG. En el 2006, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, la LOE. Entre medias, porque también hay que decir todo, en el año 2002 se hace la LOCE, que la LOCE es una ley que hace el gobierno de José María Aznar y que nunca llega a entrar en vigor, porque la deroga José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, no podemos rasgarnos las vestiduras hablando de fracaso de público, que luego, si quieres, rebatiría todas las cosas, ¿no?, sin además hacer una mención expresa a que todas las leyes para la, llamémoslo, reforma del sistema educativo, todas las leyes del año 85 para acá han sido auspiciadas por el Partido Socialista, todas. A mí me parece muy bien que pueda o no pueda gustar esta ley, no lo sé, no ha entrado en vigor, luego hablaré de otra serie de cosas, ¿no? Pero hombre, lo que está claro es que el fracaso escolar en España es súper manifiesto, que el índice que hay de abandono escolar es el más alto de Europa, que el índice de paro juvenil, propiciado probablemente porque los chavales dejan de estudiar para ponerse a trabajar en un trabajo no estable, es el más alto de Europa. Todas esas cosas están propiciadas por leyes redactadas por el Partido Socialista. Hombre, ahora rasgarse las vestiduras porque esta es una ley. Decías que va a eliminar lo público. Yo me he leído el borrador de la ley, yo en ningún sitio veo que vaya a eliminar lo público. Que la clase trabajadora no va a poder ir a clase, yo no sé dónde viene eso. Que es una ley elitista, yo no sé dónde viene eso. Que es una ley segregadora, esto sí que sé dónde viene, porque se ampara la diferenciación de sexos. Que va a propiciar el fracaso, pero hombre, por favor, ¿cómo podemos decir que una ley que todavía no está funcionando va a propiciar el fracaso cuando venimos de un sistema educativo donde el fracaso es absolutamente manifiesto? Y por último, sí, la religión, y acabo. Sí es cierto, la religión va a ser evaluable, pero algunas veces las medias verdades son peores que una mentira. La religión va a ser evaluable, pero va a ser evaluable y optativa, es decir, desaparece educación para la ciudadanía y aparece una asignatura que se llamará valores con una serie de adornos y se podrá elegir entre esa asignatura que sustituye educación para la ciudadanía y religión. Bueno, pues yo no sé dónde está el problema. Sí, Mario Cañamares. Bueno, yo creo que caemos otra vez en el tópico de que la reforma que vosotros lo hicisteis, que no, que ahora sigue, tal. Yo creo que lo que no he visto en esta ley, tampoco veo grandes diferencias, pero sí me gustaría ver si hay lugar en el largo de la mañana, o digo de la noche, hacer ofertas de cosas concretas que yo creo que carece y que deberíamos de ir por ahí, que yo creo que en parte esta ley sí lo dice, ¿no? Porque lo que sí es cierto, y en cuanto a las modificaciones, Isabel, quiero decir que dice, ya ahora está diciendo, sin entrar y tal, estaba vuestro líder Rubalcaba diciendo que cuando entréis, que nada más entrar, se volverá a cambiar la ley.
Pues quiere decir que entonces, no sé, quiere decir que tú, y estoy de acuerdo contigo, que dices, es que es un mareo de lo mismo para los centros, para los estudiantes, tal, de los cambios, que esto es un tema de no saber dónde vamos. No terminamos de aprender una y es que tendríamos que tener, no sé, intérpretes. Pero, y lo demás, pues yo, tanto como la diferenciación, de todas maneras, vuelvo a insistir, no es cuestión ya un poco de decir que se ha hecho, que no se ha hecho, sino quiero decir que inclusive Rubalcaba, eso, a mí me gustaría que cuando está uno en contra de algo, haga otras contrapropuestas, es decir, no me gusta esto, pero yo ofrecería este otro, ¿no? Nada más, dice, no, yo cuando entre lo cambio. Entonces quiere decir que, insisto, yo creo que nosotros, la obligación nuestra como ciudadanos, como responsables, como dentro de la política, yo creo que deberíamos de buscar un poco, lo que sí es cierto, que la educación según estaba no funcionaba y que el ranking pero hay un tema que a mí me tiene, vamos, quiere decir que el fracaso escolar se gestaba o salía y sobresalía en la segunda etapa, pero yo creo que nace en la primera etapa, que tiene que hacer muchas modificaciones. En la enseñanza primaria es donde está el kit de la cuestión. Y luego ya una serie de modificaciones que si al lugar entraremos matizando. Leo textualmente, Rubalcaba amenaza con romper los acuerdos con la Santa Sede. Afirma que la ley Wert es segregadora e ideológica y será derogada si gobierna. Rubalcaba recordó que él fue ministro de Educación y que le gustaba el modelo francés, que consiste en que el alumno que quiera estudiar religión lo haga cuando termine las clases. Hombre, la realidad es que la evaluación de la materia confesional dejó de computar con la ley de 1990, ¿no? Y volviendo a las clases de religión, yo creo que la asignatura de religión debería de darse en los templos, teniendo en cuenta que la Constitución contempla un Estado aconfesional y por lo tanto, acogiéndonos a la Constitución, la verdad es que no hay peor fracaso para la generación que pactó la Constitución que una ley de educación que aumente la desigualdad. Eso está claro. Y me parece muy bien que me hayas mencionado los datos tan históricamente y tal, porque yo, mira, recuerdo, con 46 años que tengo, recuerdo los gobiernos de Felipe González en mi juventud, 17, 18 años y demás, porque estuvo gobernando más de una legislatura. He de decir que en esas épocas, en esas legislaturas, es donde más el hijo del obrero pudo acceder a la universidad, algo que va a desaparecer. Yo no voy a hablar de datos, mira, voy a hablar de realidades. Desde la asociación de padres nos llegan padres que nos dicen: mi hijo ha accedido a primero de carrera, le han denegado la beca, mi marido está en paro, yo estoy intentando sustentar la casa con 500, 600 euros, más 300, 400 que tiene porque ya se le ha acabado el paro a mi marido. La realidad, el día a día. Y parte de esas gentes, parte de esos chavales, con datos y con realidades, han tenido que dejar la universidad después de Navidades. La han dejado, literalmente, porque la beca no se la han dado. Y es que no tienen otra posibilidad para seguir, para comprar material, para pagar los libros y demás. Datos, nos piden, nos exigen a la Asociación de Padres del Instituto que tengamos imaginación. Hemos tenido imaginación, hemos creado un banco de libros. ¿Por qué? Porque de 120.000 euros que mandaban al instituto, este año se han quedado en 60.000 euros. Yo hablo de realidades, de lo que estoy viendo día a día, de las lágrimas de los padres pidiéndonos por favor que les consiguiéramos los libros, porque económicamente no podían. Hablo de las tutorías de apoyo que van a cambiar porque van a desaparecer con la nueva ley, y estoy hablando de chavales que la única esperanza que tienen para poder titular en eso es tener profesores de apoyo, porque por desgracia, tienen discapacidades, como puede ser y cuestiones de hiperactividad, déficit de atención y demás, y que hasta ahora han tenido esos apoyos y tenían una esperanza de poder titular y llegar hasta cuarto de la ESO. Ya desapareció esa esperanza. Javier, con la ley en la mano ya no va a existir esa esperanza. Sí. Datos, me pides datos, hablo de la realidad, de lo que como asociación estamos viviendo día a día con los padres. Sí, pero Mario. Isabel, primero los mayores. Muchas gracias. De nada. A mí me gustaría, Isabel, que yo os veo súper preparados y yo algunas veces digo, yo es que vengo un poquito, no sé, así como muy a peso descubierto. Quiero decir que, Javier, es que Isabel es amiga mía, pero que tiene concesión de tiempo por su parte, o que coge carrerilla y yo ya no sé dónde estaba el principio o dónde está el final.
Es que yo creo que no es así lo que tú dices. Si mezclas una serie de cosas y además la verdad es que ¿por qué siempre lo que no se puede hacer, el paro, los pobres, el despido, tal? Quiero decir que en eso mismo hay familias, hay para todo. En algunos casos sí, pero escucha, hay cierto porcentaje que prefiere tener un coche nuevo o ha tenido y los libros que los pague y tal, quiere decir que, y se pueden hacer copias de libros. Yo he conocido otras etapas, yo no quiero retroceder, ni mucho menos, pero que quiere decir que no todo es de la culpa de la ley. Estábamos hablando de educación, si empezamos a mezclar la situación, el paro, el no sé cuántos y tal, pues caemos en unas... Hombre, los libros y el poder acceder a la educación es parte de la educación. A ver, Isabel, perdóname, ¿ves tú? Quiero decir, yo no te he interrumpido. Luego nos discrepamos así abiertamente. A ver, nosotros, por ejemplo, pagamos los libros a todo el mundo, ¿vale? Bien, bueno, y de otra forma. Yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental en cuanto a la sufragio, que no se explica coherentemente. Es que, por ejemplo, la primera etapa, yo creo que tendría que estar una educación común, ¿vale? Y además, sin tener en cuenta la situación socioeconómica de las familias, tendría que estar, las comunidades y el gobierno tenía que dedicar un presupuesto a esta primera etapa, sin discusión. Y a partir de ahí, damos un poco, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de bajar un poco la determinación de la edad. Sabéis que está también en debate, o que iba a entrar, que 15 años y 16 años. Yo creo que lo coherente sería 16 años. En todas las normas, no solamente en la educación, en cualquier disposición, dice que esto es, aparte de lo que opinen las familias y las condiciones, porque ya a los 16 años el chico tiene un poco de conciencia para poder elegir más o menos su preparación a dónde puede ir. Y luego entraremos un poco en lo que es la elección. Itinerarios. Sí, los itinerarios y la elección del futuro, según las condiciones, porque también quiere decir que ha estado muy en boga, dices tú, de la universidad, es que quiere decir que no todo el mundo, no por económicamente, sí por condiciones o una serie de circunstancias, puede ir hacia la universidad. Hay otras que hablaremos, por ejemplo, la formación profesional, que es un tema que está ahí un poco aparcada o no apreciada del todo. Sí, ha sido la hermana menor, es cierto, ¿eh? Bueno, y si queréis podemos entrar, porque otros países lo cuidan muy mucho, sí. ¿Vale? Entonces quiere decir que ahí lo tendríamos que tener muy en cuenta. José María. Bueno, Mario ha sido demasiado modesto, porque dice, es que yo no vengo aquí preparado, pero has dejado a las claras que tu preparación a lo mejor no la dan los apuntes, sino la experiencia. Pues un poco. Entonces... y bueno, y la preparación, perdóname, y la preparación, porque yo vengo, aparte de que ahora esté desempeñando yo, y parece un poco demagógico y petulante, yo tengo 3 titulaciones universitarias, o sea que bueno, quiere eso decir depende que ya puede ser muy petulante. No, sí. Pero bueno, pero es que es así, ¿no? Pero es que es así, no, es pero la realidad. Tu preparación es tan válida como las que estamos en las asociaciones y vemos la historia a pie de calle, sin más. Digo por las preparaciones, que yo no, pero que quiero decir que sí, que de acuerdo, pero que estamos concretando un poco si esta ley va a ser positiva. Es que tú la has puesto, es que no tiene, esta ley no tiene, según tú, no tiene nada positivo. Desde mi punto de vista, nada. Estamos retrocediendo alrededor de 30-35 años en lo que es la educación. En lo de la educación de la religión has tenido un poco un tema que a mí no estoy de acuerdo, que dices, la historia, la religión, es que no estamos hablando de la religión católica. Yo sí enclavaría ahí, los estudiantes o los chicos deben conocer el tipo de religiones, porque es historia y porque es formación. Entonces eso se llamaría historia de las religiones. Bueno, pues... Pero claro, esto es una ley perfecta y ha sido un éxito total para los obispos. Yo os hago una pregunta a los dos, si me permites. ¿Y la historia de la ciudadanía y de la memoria histórica? No, que yo, como miembro de una asociación de padres en la cual he tenido los libros, no he visto ninguna palabra que dijera claramente adoctrinamiento. Ahora va a ser adoctrinamiento. Yo os pregunto a los dos algo. ¿Por qué a los profesores de religión les eligen directamente desde la Iglesia Católica y les pagamos todos los españoles sin tener que pasar por un concurso o oposición como cualquier otro tipo de profesorado? José María, ahí tienes la pregunta que te lanza Isabel. No lo sé. Si la pregunta era esa, no lo sé. Bueno, y yo si es así, pero ahora, mal. Dicho esto, yo tengo un conocido que dice
Lo importante no es si la gallina va a dar huevos redondos o huevos cuadrados. O sea, es que ese no es el debate. El debate no es si la gallina va a dar huevos redondos o huevos cuadrados. A mí, que me gustan los huevos, lo que quiero es que la gallina dé huevos. A mí, dentro de una ley que contempla el futuro de la educación de nuestros hijos, lo que menos me importa, entre comillas también me importa, es que haya una parte infinitesimal que se llama religión, y que esa parte infinitesimal que se llama religión sea capaz de decir que todo el resto de la ley está mal. Eso es lo que no me entra en la cabeza. ¿Eso qué significa? Que si mañana el señor Rajoy dice vamos a quitarlo de religión y ya no es evaluable, ¿la ley es buena? No. Pero es que yo sigo sin haber visto dónde hablamos de que la clase... Es que tú antes has dicho una cosa, lo de los huevos viene a colación de otra cosa, de las dos cosas que creo que has mezclado. Estamos hablando de una ley del sistema educativo. La ley del sistema educativo lo que nos dice es cómo se va a estructurar la educación de nuestros hijos. A qué años van a empezar primaria, cuándo va a haber una diversificación de itinerarios, cómo va a ser el bachillerato, cómo va a ser la formación profesional. De eso, y solo de eso, es de lo que habla la ley. De todo lo demás que tú has hablado, perdóname, la ley no dice nada, porque las becas se regulan por otro decreto de ley. Las becas no se regulan con esta ley. El que hoy haya más o menos dinero, sin entrar en consideraciones de por qué hoy puede haber más o menos dinero, porque también entiendo que ese no es el debate, eso no está regulado en este proyecto de ley, o en esta ley, no está regulado. El tema de la financiación no está regulado. Ahora, lo que sí que te digo es que eso de que el hijo de un obrero no puede ir a la universidad, como has dicho de forma taxativa, es mentira. Y lo que has dicho que el hijo de un obrero no tiene derecho a becas, eso es mentira. Mira, lo que está claro es que el dinero es finito. El dinero es el que hay. Y creo que de buen gobernante es aprovechar ese dinero lo mejor que se pueda. Y a la hora de dar becas, yo creo que qué menos que podemos pedir a nuestros becados, yo lo digo como contribuyente, que menos que aprueben. Es que lo que no podemos, Isabel, perdona que te diga, es financiar el fracaso escolar, sea o no sea hijo de un obrero. Pero eso ahora ni nunca. No, eso no se puede, claro, ni se debe, porque no tenemos dinero. Lo que sí que te garantizo es una cosa. Yo desconozco un caso particular que has nombrado de una persona de Nava del Rey, yo lo desconozco, pero me extraña mucho que siendo, como dices, y no lo pongo en duda, que esa persona está cobrando, que están los dos miembros en paro, cobrando un subsidio de ayuda familiar, no me creo que un chico aprobando no se le beque. No me lo creo, porque la ley dice que se le beca. No me lo creo, ni me cuadran las cosas. Y referente a lo de la religión, que antes tú, Javier, me preguntabas, ¿qué te parece? Pues a mí me parece mal, pero es que entiendo, primero, que España como Estado tiene firmado un concordato con la Santa Sede que también es Estado, y es un acuerdo entre Estados, y es tan válido o tan poco válido como los que tenemos firmados con Francia, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, y al gobierno que está no le gusta y cree que, como ha dicho Rubalcaba el otro día, que ese acuerdo hay que sancionarle, pues cuando llegue Rubalcaba o algún compañero suyo al poder, pues que le sancione, pero de momento yo creo que los acuerdos, al menos los acuerdos entre Estados, están para cumplirles. Y lo segundo que decía Mario, en ningún momento pone que sea religión católica. Todos sabemos que España es un país de religión católica, pero no es menos cierto que si hay un judío o un musulmán, que también tendrán derecho, porque sus padres lo han decidido, que su hijo de otra religión. Yo eso no lo veo mal. Al fin y al cabo, nuestros hijos son lo que nosotros queremos que sean.
Pero yo pienso, vuelvo a insistir, que es que sacamos, porque quiere decir que ahora, por ejemplo, el Partido Socialista y tal, lo ha visto más exclusivamente con el tema, y llevamos aquí ya el compañero, llevamos no sé cuánto tiempo con el tema de la religión, pero es que para mí puede ser, bueno, pues bien, aceptamos lo de la religión. Lo de culto como animal de compañía. Bueno, sí, 5%, 10%, pero es que hay otras montones de cosas que son positivas. Hay que cambiar a lo mejor el consenso. Por ejemplo, Mario, con 2 suspensos se pasa. ¿Qué te parece? Pues con 2 suspensos puede ser, pero lo que no se puede hacer es que 3 de primera, 2 de segundos y que se van acumulando y al final es que no. Y luego hay un tema muy importante, es que para mí habría que verlo la reforma en un global. Quiere decir, el tema de la participación de la familia, las asignaturas fundamentales. Para nosotros, quiere decir, hasta, si no te digo religión, pero si, por ejemplo, matemáticas, inglés fundamental y lengua. Inglés simbólico, ¿eh? Con esta ley, inglés simbólico. Estoy leyendo textualmente. Bueno, simbólico. Ese periódico, perdóname... El Mundo. Que no es sospechoso, de ser de izquierdas. En tal caso, cualquier periódico sería sospechoso. Si nos pusiéramos a dudar de uno, podríamos dudar de todos. ¿Tú estás abonado al País? No, en absoluto. Y datos del Mundo y datos de La Razón, sin ningún problema. Simbólico, dice, y no dudo del Mundo para nada. Uno de los pilares de la ley era mejorar el conocimiento de inglés y de las tecnologías de la información, pero fuentes del PP reconocen que la mención es simbólica porque no hay dinero. Pues eso no me parece, pues muy mal, porque quiero decir que hay asignaturas que son fundamentales. Y yo he dicho antes, por ejemplo, lo que llamamos las instrumentales. Para mí es fundamental la preparación, eso habría que buscar los medios para que la atención primaria es fundamental, porque vuelvo a insistir, el fracaso, porcentaje, está súper demostrado, es en la segunda etapa. ¿Vale? Entonces, quiero decir, y fomentar un poco la formación profesional. La formación profesional en muchos países está reconocido, quiere decir que nosotros ahora hemos tenido una época, todo el mundo queríamos tener, que me parece correcto siempre que se puede, todo el mundo abogados, todo el mundo ingenieros, todo el mundo licenciados, todo el mundo tal, quiere decir que, vale, si se puede sí, pero quiere decir que hay que buscar un poco, y sobre todo, pues, ciertas indicaciones. Y fundamental que muchas veces no se habla, el tema de la cooperación familiar. Quiere decir un poco el tema de los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que el apoyo de los fracasos, de muchas cuestiones que ha habido, etcétera, eso tenía que estar mucho más, insistir un poco en la participación en cuanto a sobre todo en los primeros cursos. Eso es, para mí, el futuro un poco. Los profesores y familia y el control. Y buscar resultados, ¿eh? Es quiere decir que lo que es el fracaso escolar, por ejemplo, yo no sé, buscar un poco el rendimiento, que no se ha buscado. Quiere decir que el rendimiento se ha ido pasando ahí y efectivamente, y es exigible un poco la dedicación económica y de recursos, etcétera. Nosotros tenemos la obligación de que tengan un resultado, porque luego al final yo admito que la educación no es un gasto, es una inversión, pero tiene que ser así, porque si no, nosotros no podemos hacer una inversión en X proyecto y luego dice, bueno, pues no pasa nada, bueno, pues no ha salido, no, hombre, perdona, y más un poco en... Sí, la verdad es que el tema de lo de la asignatura de religión ya queda clara. Me comentáis o habláis de otras cuestiones que no me gustan de la ley. Por ejemplo, hablabas de la participación de los familiares dentro de las familias, dentro de la comunidad educativa. Vamos a ver, la representación, el órgano más importante que hay dentro de un colegio, un instituto, a la cual representa a toda la comunidad educativa, son los consejos escolares. Vamos a ver, con esta ley los consejos escolares pasan a 4º o 5º grado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a servir como mera representación institucional, ya no va a poder tomar decisiones como ha estado tomando hasta no hace mucho tiempo, como es la elección o entrar a debatir el tema de la elección del director de colegio del instituto. En decisiones como son, por ejemplo, los temas a tratar en cuestión de horario, de disciplina, de régimen interno del instituto o colegio. O sea, la participación queda mermada. Independientemente de eso, es verdad que los padres somos un pilar muy importante dentro de la comunidad educativa, y yo creo que es algo que no se ha contemplado en esta ley, no se ha tratado, porque también es cierto que los padres tenemos que educar a los hijos para que vayan educados a los colegios e institutos y ahí les formen académicamente. Evidentemente, la educación como persona la tenemos que dar los padres. El apoyo cuando llegan a casa en el tema de deberes y demás, somos los padres, eso está claro.
pero ni a los padres se nos ha tenido en cuenta, ni a las asociaciones de padres, porque no han contado con nosotros. Hablo en nombre de la CEAPA, la cual es a la federación a la que pertenecemos y está quejosa en ese sentido, estamos quejosos en ese sentido porque creemos que somos parte importante de la comunidad educativa. Entonces, el tema también del blindaje en los conciertos de los centros, que segregan por sexos, también es algo que a nosotros personalmente nos alarma. El aumento del dinero, el aumento a nivel económico que se va a dar a los colegios concertados, dinero que creemos que se podía llevar por otro camino, como es reforzando y apoyando más los colegios públicos realmente, y quizás sea muy fuerte decir lo que voy a decir ahora, pero que el que quiera educación privada que la pague. Quiero decir que colegios van a ser menos democráticos y una formación profesional de FP demasiado básica y dual, y las ratios van a ser muchísimo más altas y en las cuales va a haber profesores sin oposición. Entonces, estoy hablando más, no solamente estoy hablando de la iglesia, o sea, de la asignatura de religión. Vamos a ir con la última ronda, pero antes, José María, fíjate, permíteme, porque Navidad son vacaciones de invierno en Asturias. De ello, fíjate, es curioso porque la Consejería de Educación ha aprovechado la circular que por estas fechas se envía a los centros educativos del Principado con el calendario escolar para el año 2014-2015, y las vacaciones de Navidad pasarán a denominarse vacaciones de invierno. Y las vacaciones de Semana Santa se llamarán vacaciones de segundo trimestre. Va a desaparecer el nombre de Navidad y de Semana Santa en Asturias. Seguimos ya para ir cerrando poco a poco este capítulo, José María. Vale, pues sin comentarios. Yo lo he dejado caer porque me ha llamado la atención. Es que hay cosas que no, sí lo comento. Que no tienen desperdicio. Una tontería. Hay cosas que no tienen desperdicio. Porque quiere decir que, ¿qué pasa? Que porque le pongamos, o sea... No vamos a tener Navidad, ni Semana Santa. Claro, sí. Me parece... Pero, bueno, lo que sí es cierto es que a mí me hacía una gracia, porque quiere decir que en cuanto a la crítica de la religión, quiere decir, todo el mundo, fiesta en Semana Santa. Si yo no creo en la religión, pues a que hagan fiesta los religiosos, pero los demás a trabajar. No, todo el mundo... Coche, venga largo... Yo referente... Bueno, oye... Mario es un poco demagógico. No, demagógico. Y demagógico no es cambiarlo porque no sea Semana Santa, ya no... Sí, a mí me parece, tal y lo de está Navidad... estipulado, me parece correcto, vamos, yo no tengo nada que apelar a que las vacaciones de Navidad, las de Semana Santa y demás, me parece... Yo referente... José María, que estabas con el... Nada. No, bueno... Yo referente a lo que decía Isabel de la participación de los padres en los consejos escolares y tal y cual. No quiero volver a decir lo del huevo, pero mira, yo cuando voy al médico, yo quiero estar en manos de un profesional. Yo cuando voy al médico no quiero que el médico haga una reunión con el celador del hospital, con el que lleva el mantenimiento del hospital, ni con la asociación de enfermos del hospital. Yo quiero que me cuide, que me trate, que me diagnostique y en su caso que me opere el médico, porque yo creo en el profesional. Y para mí es fundamental. ¿Eso significa que los consejos escolares no tengan que tener presencia de los padres? No. Significa que tienen que tener presencia, pero nuestros hijos no pueden estar hermanos de lo que decida un consejo. Nuestros hijos tienen que estar en manos de profesionales, de unos profesionales que además estén valorados. Porque da la casualidad de que en este país, y en eso tenía mucha razón Mario, que a pesar de no venir preparado... Y yo creo que está muy bien preparado. Fallamos en la ESO, fallamos en primaria. ¿Por qué? Porque muchos de los profesores que dan clases a los niños es un personal que está haciendo eso sin ganas, que está desmotivado y que muchas veces no cuenta principalmente con el apoyo de los padres que van a ese consejo, porque si una cosa ha hecho muy mal, y no lo hemos dicho y lo tenemos que decir ahora, estas anteriores leyes ha sido quitar la autoridad al maestro, o a lo que antes llamábamos al maestro. Y que me gusta esa palabra. No puede ser, no puede ser que quitemos la autoridad al maestro, no puede ser que todo en el ámbito de un colegio sea lo que diga un consejo escolar, lo tendrá que decidir un consejo de profesionales. Eso es lo primero. Referente a la formación profesional, no estoy de acuerdo en absoluto que esta ley no funcione con la formación profesional cuando precisamente es una de las cosas en las que más hincapié ha puesto. Si una cosa
ha tenido muy mal este país es que todos querían tener una carrera. No, que no tenemos que tener todos una carrera, que no podemos pagar becas a aquel que no se lo gane por nota, y que en este país no necesitamos tener 10.000 abogados y 50.000 ingenieros, que necesitamos gente que salga de la formación profesional. Yo he salido de la formación profesional y lo digo siempre con orgullo. Yo he salido de la formación profesional. El director de esta emisora, compañero mío de instituto, ha salido de la formación profesional. Eso no nos ha impedido tener en nuestro ámbito de trabajo una calidad de vida y crear una empresa o 2 empresas y que nuestras empresas funcionen más o menos. Sí, sí, pero tenemos una calidad. Tal y como está planteada la formación profesional, solamente va a servir para crear puestos de trabajo en prácticas que tenían que ser cubiertos por gente cualificada y en la cual el salario va a ser mínimo. Y luego, y para terminar, porque Javier nos ha dicho que seamos concretos. Estar disculpada. Yo vuelvo a los datos. No podemos hacer una interpretación de algo a futuro. No la podemos hacer. No sabemos si la ley va a funcionar o no. Lo único que está claro es que tenemos 28 años en este país regidos por sistemas, por leyes redactadas y puestas en marcha por gobiernos socialistas. Y a día de hoy han sido un fracaso total y absoluto. Como mínimo, digo yo, que habrá que tener la duda y habrá que tener ese espíritu de decir a ver si funciona, como mínimo. Mario, para cerrar el capítulo ya de la enseñanza. Compañeros, no sé si está bien dicho que yo diga compañeros. Sí. Además, puedes decir incluso compañeros y compañeras. Un placer que me llames así. Yo hablo personalmente. Vamos a ver, quiere decir que nosotros, yo creo que es que nos volvemos otra vez a que el otro lo hizo mal, nosotros bien, tal. Yo creo que la ley habría que cambiarla. Y has dicho una cosa, no estoy muy de acuerdo contigo, porque tú vas un poco siempre metiendo la cuñita, aprovechando que sí, ya, también esa frasecita ya. Pero bueno, quiero decir que lo de las prácticas, fijaros, yo creo que inclusive había que incorporar un reciclaje y una preparación del profesorado. Antes lo has dicho tú, es muy importante, No todos los profesores, quiero decir que debían de tener, pues no sé, una formación profesional práctica, o sea, y hacer prácticas, ¿no? Y sobre todo una formación y un baremo psicopedagógico, para que la gente, porque no todo el mundo, has dicho lo del médico, ahí fíjate, otro día tenemos debate y ahí sí que yo podría, por mi experiencia, opinar. Y vosotros también, o sea, cuidado, perdón. Pero que quiero decir que, porque es tan delicado, quiero decir, la sanidad y la información es una cosa destinada a las personas que es fundamental, o sea, que quiero decir que, y por lo tanto lo de los profesores sí que es muy importante, ¿no? El tener, y en cuanto a las prácticas, quiero decir que en cuanto a formación profesional, dices tú que iban a ocupar puestos para estar poco trabajo, no estoy de acuerdo. La preparación teórica tiene que estar compaginada con unas clases prácticas en cualquier actividad, porque si no... Control y evitando la abuso. Bueno, ya, pero evidentemente eso, que las prácticas... Tú ya das presupuesto que va a haber una abuso. No, hablo de un dato de las pymes, que ellas mismas dicen que no tienen capacidad para destinar a personal a la formación profesional. O sea, hablo de datos, no estoy hablando de más. Todo el mundo, lo que pasa que, claro, decir, pero claro, es que... Claro que tiene que dar por supuesto que tenemos que saber cumplir las leyes, pero en economía, en la utilización de los recursos, en la utilización de programas, quiere decir que tendríamos que tener un reciclaje, yo creo que social. Sí. Isabel, cierra el capítulo de la educación. Pues se cierra claramente no a esta ley, porque sigo pensando que es la ley de educación de los recortes educativos. Estoy totalmente convencida que mira al pasado, que segrega a los alumnos desde muy jóvenes y sobre todo que apoya a la escuela concertada y a la Iglesia. Pues vamos a cambiar completamente de tema y ya que estamos contigo, Isabel, vas a ser tú la que vas a comenzar por la segunda cuestión de la noche. Y yo hago una pregunta a los espectadores y una pregunta a vosotros. ¿Es Televisión Española una televisión neutral? ¿O está al servicio, en este caso, del gobierno de turno, ya que estamos hablando, por ejemplo, en una televisión al servicio, en este caso, del Partido Popular? Isabel. La verdad es que estuve ayer echando un vistazo a unos vídeos que había colgados en el YouTube, en los cuales se hacían entrevistas a Ana Pastor, y la verdad es que me puso los pelos de punta, sinceramente. Yo creo que sí, que se ha convertido en una televisión manipulada, pero descaradamente por el partido en el gobierno,
y la verdad que es una televisión que me da la impresión que también se está retrotrayendo a otros tiempos, porque no es posible que una presentadora de unos informativos diga que vayan ustedes a rezar, que ahí se consolarán si están en paro y sentirán paz, ¿no? Quiero decir que tampoco me parece muy lógico que una presentadora de unos informativos diga que ha habido un seminario en Madrid y tal para dar a entender a las muchachas que tienen que ir vestidas recatadamente para no llamar la atención, ¿no? Son algo que parece demasiado superficial, pero es algo que me parece inverosímil que se diga en una televisión pública, sinceramente. Sí. Creo, y digo el por qué creo que está manipulada, y sinceramente sé que en épocas del gobierno de Zapatero, yo personalmente le criticaba porque le decía que vamos a ver, que abría excesivamente la mano, o sea, pero en el fondo me he dado cuenta qué es lo que hay que hacer. ¿Qué quiero decir? Me acuerdo del programa 59 segundos, ¿no? Os acordaréis todos. Había, si te ponías a contar, por ejemplo, 7 contertulios, ¿no? De los 7 contertulios, 5 eran conservadores y 2 centro de izquierda, ¿no? Y creo que no había esta manipulación ni había este descaro ideológico. Mario, ¿la televisión al servicio de gobierno o es neutral? Hablamos de televisión española, ¿eh? Ya, sí, pero es que no podemos ignorar, porque televisión española no es ni el 50% de la oferta televisiva. Entonces, de todas maneras, casi todas las televisiones oficiales están al servicio de quien les sustenta. Y no está bien eso. Bueno, pero es que pero es que no volvamos otra vez a la historia, es que es muy difícil sobresalir, pero de todas formas, por ejemplo, tú has sacado ahí una serie de datos y hace poco, quiero decir que se critican, y cuando se hay ocasión, se criticaba a un director general que había dicho, yo no sé si el tema del rey, el tema del rey, que había salido una noticia que había dicho cosas que daba por bueno en una voz en off de que el rey decía y no era verdad, sino pues que era un responsable. Bueno, pues ya está, pero sí es cierto, Javier, todo el mundo, si hablamos un poco ya de la televisión, dices tú, de la televisión oficial, por supuesto que sí. Y ya, si entramos en televisiones, digamos, privadas, pues bueno, ya... Que la privada lo paga de su bolso cada uno, pero es bueno, que sí, la ya pública por supuesto, la pagamos todos. Pues por supuesto. De todas formas, por ejemplo, lo que pasa que es que la televisión, salvo los informativos, que yo creo que son mayoritariamente coherentes, pues ahora la televisión pues se ha dedicado, no quiere decir que tampoco es que entre mucho en los debates sociales o de situación, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos eso, pero yo creo que es paritaria, siempre procuran, pero sí, yo creo que sí, que hay una inclinación hacia... José María Jiménez, ¿es neutral televisión española en la actualidad? No es neutral porque no puede ser neutral, no es neutral porque las personas no somos neutrales. También es verdad. Hay una película, También es verdad. No viene al caso, ¿no? El caso es que es una conversación entre el Papa y un periodista, ¿no? Y el Papa dice al periodista, dice, la Iglesia es imperfecta porque los hombres somos imperfectos. Pues claro, es imposible tener imparcialidad en un medio de comunicación, pero ni en televisión española ni en ninguno, porque al final los que dirigen los designios tanto de televisión española como de cualquier otro medio de comunicación son personas. Son políticos también. Que en una o en otra medida están supeditados a los que diga quién. Por ejemplo, en el caso de Televisión Española, ¿quién les nombra? Es que el Consejo de Administración de Televisión Española es nombrado por el gobierno de turno. Por lo tanto, los profesionales de Televisión Española, con todo lo que se diga que son imparciales y que no sé qué, pues al final no son imparciales. Es que la imparcialidad no existe. A mí me hace mucha gracia cuando ves a una persona y te dice, yo es que soy apolítico. Mentira, porque el hecho de ya decir que tú eres apolítico significa que eres político, que estás tomando en un momento determinado de tu vida un camino u otro camino. Y luego hay otra cosa, volviendo al tema de Televisión Española. En este país, que nos gusta confundir mucho lo público con lo gratuito, yo creo que hemos cometido un error grave. Y antes estamos hablando sobre el tema del liberalismo y no sé quién es igual antes de entrar en antena, ¿no? Yo, que siempre me he defendido como un liberal convencido,
Yo creo en el libre mercado y creo en la competencia. Entonces, lo que no podemos es tener o pretender tener una televisión española que sea una televisión pública y que además no nos cueste dinero. El agujero que tiene Televisión creo que es de 700 y pico millones de euros. No podemos. El hecho de no tener publicidad en Televisión Española tiene dos males. El primero es que nos cuesta mucho dinero a los españoles, algo que no tenemos. Y el segundo, que es por aquello que en teoría se quitó la publicidad, no garantiza su imparcialidad. Entonces es absurdo. Yo creo que la Televisión Española pues que debería de competir en igualdad de condiciones, y a lo mejor eso pues hacía que Televisión fuera un ente abierto o un ente independiente, entre comillas, etcétera, etcétera. Pero por lo demás... Isabel. La verdad es que en parte de lo que estás diciendo tienes bastante razón. Yo he sido una persona que ha asistido a foros de comunicación y demás, y salían varias cuestiones y varios debates, y yo siempre lo que decía que hubiera sido interesante haber mantenido la 2, o sea, la televisión, el canal 2, Televisión Española, la 2, más conocida, sin anuncios, sin publicidad, y la primera que hubiera sido como estaba, con publicidad, porque como tú dices, también era una forma de recaudar dinero y que costara menos al erario público. Yo lo creo, estoy totalmente convencida de esa prospección, que la segunda se hubiera mantenido claramente sin publicidad, con unos programas menos comerciales y demás, o menos... así como te diría yo, tipo a lo que se está viendo ahora mismo, que es programas basura, de cuestiones rosas y demás, y la primera, pues, que se limitara a competir con las demás cadenas, pero eso sí, con publicidad. Me pareció un error y no me duele prenda decirlo como socialista, que me pareció un error, y yo personalmente lo sigo viendo un error. Manipulación, también es verdad que quizás sea inevitable, pero creo que estaría bien que entre todos los partidos que se sientan en el Congreso de los Diputados, y fue una intención que empezó a arrancar Zapatero, no sé si al final se le fue de las manos, algo consiguió, pero quizás tenía que haber sido con el consenso de todos, estoy convencida. Dejar que fuera un ente como independiente, ¿no? Independiente, un ente que no estuviera tan ligado a ningún partido político ni a la política en sí. Mario, ¿era más neutral antes con Zapatero que ahora con Rajoy, la televisión, o igual de neutral, o igual de parcial? El problema está en que la televisión y otros entes son también destino de gratitudes, o sea, quiere decir que... pero yo creo que está un poco entre nuestra forma, no sé, social, etcétera, etcétera, y entonces quiere decir que pasa como las administraciones, que no... Es decir, que hay cosas que son insostenibles. Entra en lo de las administraciones. No, claro, entonces quiero deciros que es que una televisión que tiene ese presupuesto, que al margen de eso luego hay televisiones autonómicas y varias, y no hablemos de ese... Es que no tenemos capacidad. Y entonces, por lo tanto, pues es que siempre, ahora mismo estamos con los debates de los recortes, pero es que debemos... Hasta la respiración la debemos, y debemos hasta de callarnos, como dicen los chuscos. O sea, jamás. Hombre, no, digo que se debe, sí, entendí. Claro, que se debe hasta la respiración, como digo yo. Sí, por lo tanto, es que yo cada vez, todos los días, de verdad, que cada vez dice, no, es que la prima de riesgo ha bajado y hemos pedido 4.000 euros, al día siguiente... 4.000 millones. Millones, perdón, 4.000 millones, bueno, ya... al día siguiente, ¿no? Ya la prima de riesgo y tal, y volvemos a pedir 6.000, y digo, bueno, y un día, y otro día, más lo que tenemos, más lo que... Pero sí que no... Y entonces la televisión, que me parece muy bonita, hay programas que están muy bien, decías tú de la segunda, hombre, ahora ha reducido, hay alguna película, están recurriendo a películas. No, pero ¿qué te parece lo que yo te he comentado? Que se comentaba en muchos foros de comunicación, que sí, mantener la primera como comercial y la segunda como tipo a la BBC, ¿no? De acuerdo, Isabel, pero es una forma interesante. Que, por ejemplo, la televisión, ellos siempre, yo tampoco me aclaro mucho, porque todo el mundo dice que son los ganadores del ranking, que salen tal, sale Telecinco y dice que es ganadora, sale televisión y los telediarios de televisión son los mejores. Yo no sé quién mide quién y quién mide a quién, ¿no? Pero que quiere decir que la televisión, la verdad,
es que hay algunas cosas que están bien, hay programas muy interesantes de televisión española y de la segunda, pero efectivamente, claro, eso, todo ese despliegue lo podemos, pues no. Y luego, por ejemplo, seguro que las plantillas están hiper concentradas. La verdad es que hablando de programas interesantes, yo aquí abogo al público, y porque yo apoyo por las series de producción española, o sea, de producción de televisión española, como es Águila Roja, perdón por la publicidad, y como puede ser series como Cuéntame, que la verdad es una apuesta muy buena por parte de Televisión Española, y es una apuesta con la cual ha seguido el gobierno actual y que me parece muy bien, chapó por ello. Sí, José María. Bueno, yo aunque parezca mentira, como veo poco la tele, pues lo de parezca mentira lo digo por mi trabajo, ¿no? Pero entonces yo veo poco la tele. Tampoco... un futuro político... Tampoco digo... eso es de tu cosecha. Eso es de tu cosecha. Que... Decís, saber lo de la BBC. La BBC la pagan todos los ingleses en su declaración de la renta. Me gustaría saber a mí qué iba a pensar aquí el personal. Lo del personal lo digo en torno... distendido. No, yo lo ponía como modelo, sin más. No, sí, en la declaración de la renta... Nadie es perfecto, ¿no? Usted, como contribuyente nato de este país, tiene que pagar 7,50 para Televisión Española. A lo mejor ya queríamos que volviera a haber publicidad. Escucha, además dice, y una crucecita que dice voluntario. Sí, claro, voluntario. No, y yo creo que lo he dicho, y tú me has dado tu opinión, yo no sé qué opinas tú sobre el tema de la primera tenía que ser claramente comercial, con publicidad. Bueno, además, tampoco ni una cosa ni otra, quiero decir que habría... De hecho, algunas cositas se han ido colando. Sí, es que el problema es que al final decimos, lo que decía antes de la televisión, de lo público y lo gratis, ¿no? A lo mejor, como en otras muchas cosas en este país, no nos planteamos abiertamente qué es lo que queremos con la televisión pública de este país. No nos las planteamos. ¿Nosotros qué queremos que sea Televisión Española? Sí. Queremos que sea una televisión informativa, queremos que sea una televisión de contenidos, queremos que sea una televisión deportiva, ahora que probablemente acaben cerrando Teledeporte. ¿Qué queremos? ¿No? Javier, y según lo que queramos... ¿Me permites una cuña? Sí, publicitaria incluso. No. Quiere decir que, por ejemplo, es insoportable en la situación que estamos la política de subvención ampliamente que hemos tenido. Claro, subvenciones, pero es que en todos los sentidos. Eso lo hemos dicho tú y yo, y no viene al caso de que lo decíamos en el pasillo, yo no me acuerdo. Sí, pero yo sí, luego te lo recuerdo. Dilo. No. Dilo. Sí, porque, a ver, yo lo he dicho... No, si es igual, no me lo emprendas. No, porque lo he dicho infinidad de veces en estos micrófonos. Y yo he dicho infinidad de veces en estos micrófonos que las asociaciones empresariales, los sindicatos y los partidos políticos tienen que vivir de las cuotas de los afiliados. Porque creo, como liberal que he dicho antes que soy, que cada uno, o mejor dicho, como diría un castizo, que cada palo aguante su vela. Y que se tenían que quitar las subvenciones a los partidos políticos, a las asociaciones empresariales y a los sindicatos. Y también a Televisión Española. Teníamos que hacer que Televisión Española fuera una empresa rentable. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder ser rentable? Lo mismo que he dicho yo de las subvenciones. Y esto lo analizábamos antes con los contenidos. Claro. Si nosotros queremos que Televisión Española sea una televisión de contenidos me refiero a series, películas, etcétera, etcétera, evidentemente no puede ser rentable. No puede ser rentable porque hay que poner dinero. Porque si quieres poner una película de estreno medianamente regular, tienes que poner dinero. Si quieres vivir de las producciones propias, pues una de dos. O las vendes luego al extranjero o tienes que poner dinero. Y si quieres hacer una televisión de informativos y de tertulias como esta, que seguro que a bien nos escuchan, entonces no tienes que poner menos dinero porque esto es más barato, ¿no? Pero entonces a lo mejor no te ve nadie. Entonces tendrás que barajar entre lo económicamente rentable, lo políticamente rentable y lo que te interesa tener o lo que quieres tener como televisión nacional. Volviendo un poco al debate, y yo a lo mejor he sido muy radical aquí en la política de subvenciones, yo creo que sí que hay que ayudar a la cultura, o sea, está fuera de discusión. Pero, por ejemplo, hay actividades... Bueno, perdona, antes me has interrumpido, tú ahora te interrumpes, perdona. Sí, bueno, pues además esto no es una exclusiva de Isabel, eso que quede claro. Las tres patas del banco de antes, que eran
partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, creo que aportan poco a la cultura de este país. Bueno, Creo que aportan poco. Entonces quiere decir que hay actividades sociales y tal que deben ser ayudadas y controladas, tampoco suena muy así, pero bueno, sí por lo menos participativas, que es la expresión más clara del grupo, pero quiere decir pero por ejemplo luego hay temas lúdicos, pues es que no quiero porque enseguida en mi pueblo, que no soy de... Es que este señor no es del pueblo, pero hoy en día... Sí. No, es que... Como cuña. Perdona. Cuando acabes, quiero un apunte. Entonces quiere decir que hay montones de cuestiones que son totalmente lúdicas y privadas. Pues, señores, no puedes detraer... a ver, voy a poner un ejemplo al que le duela, pues, o al que no le guste, que tal... en los libros, etcétera, y sufragar los carnavales, pues que se le quiera disfrazar, pues se disfrace, pero para mí es mucho más importante. Ahora, si se puede... Para pues ti, para cualquiera, yo creo claro, que la educación o la sanidad, o dotar de domicilios, que ahora yo voy a coger voy aprendiendo. Es mejor aquel que necesite vivienda, que está pobre hombre en la calle, que le se proporcione una vivienda, etcétera, ¿no? Isabel, vamos a cerrar ya el debate, vamos a ir con la última ronda, para cerrar ya el capítulo de la televisión, si quieres aportar algo más de lo que ya hemos comentado. La verdad que yo sigo insistiendo en la idea esa que se ha lanzado vuelvo a repetir, en varios foros de estos de comunicación que hay de vez en cuando, y que me gusta asistir como oyente. Es cierto que, vuelvo a repetir el tema de la 2, conservarla como pública 100%, sin publicidad, y la primera la verdad que estaría bien volver a recuperar. Sé que a lo mejor esto es políticamente incorrecto, pero lo pienso realmente para hacerla sostenible, simplemente para hacerla sostenible. O menos costosa. O menos costosa en ese aspecto, porque ya quedaría la otra. El tema de los trabajadores, fíjate, tengo a dos amiguetes que están currando en Radio Nacional de España y los comentarios y todo lo que se ve y se oye dentro de los trabajadores es cierta intranquilidad, ¿no? Tienen cierta intranquilidad a nivel laboral porque, según ellos, siempre diré según ellos, yo no soy consciente nada más de lo que ellos me transmiten, que está habiendo mucha purga tanto en Televisión Española como en Radio Nacional de España. Mucha purga y la purga está siendo ideológica, para ocupar ciertos cargos y demás. Yo no puedo decir si es cierto o no, yo tan solo transmito lo que me dicen ciertos trabajadores de Radio Nacional. Sí. Y eso no me gustaría que pasara ni en Televisión Española, ni en la Televisión Autonómica Andaluza, para evitar sospechas de que no me meto con un partido político solamente. O sea, yo lo que quiero para mí, como se dice en mi pueblo, es lo que quiero para los demás, y quiero que si Televisión Española quiero que esté libre de manipulación y demás, pues también quiero que la televisión andaluza lo esté, la televisión asturiana la esté, que no sé si hay televisión en Asturias, que creo que no. El Partido Socialista ha denunciado al director de Televisión Castilla-La Mancha, por los informativos, por noticias que aparecen informativos. Para cerrar el capítulo de las televisiones, ¿algo más que quieras contarnos? No, quiero decir que yo, dice José Luis. José María, perdona. Chema, muy bien. Quiero decir la de la televisión. Yo creo que de vez en cuando un escape para distraernos, etc. Yo admito hasta últimamente que veo hasta el fútbol. Porque yo creo que es una terapia. Yo, sin embargo, sigo recomendando las buenas series. Pensé que ibas a decir que yo veo últimamente hasta Sálvame, pero bueno. sea la del fútbol. Sálvame. Me encanta, y la verdad, fuera del micrófono, intentaré convencerles que tanto los partidos políticos, sea el cual sea, y los sindicatos son pilares importantes de la democracia, a los cuales hay que apoyar. Perdona, ya terminamos. Lo de la purga, cuéntaselo a los de los sindicatos. Perfecto. José María, para cerrar el debate. Bueno, yo lo que decía antes, ¿no? Yo creo que nos teníamos que pensar en qué tipo de televisión pública queremos. En primer lugar, en segundo lugar, si la televisión pública que queremos y que demanda la sociedad española es una televisión que pueda ser autosuficiente, ¿no? O lo que cuando yo era joven, antes de Isabel, creo que ha sido cuando estábamos en el instituto, una televisión que sea autogestionaria. Pues fíjate, tenemos la grandísima suerte de que hay tantas opciones que cada uno busque la que más le apetezca, e incluso hasta nosotros que somos modestos, aquí estamos. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias.